Hola a todos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este webinar del día de hoy, en el que les voy a mostrar cómo importar información de producción de crudo y gas en MATLAB y de allí generar pronósticos de producción y realizar análisis económicos. Ahora, el centro de este webinar no solamente es generar los algoritmos que nos permitan realizar esos análisis, sino crear aplicaciones con MATLAB que pueden ser usadas por usuarios fuera del ambiente de MATLAB, incluso como una aplicación web. Mi nombre es Oscar Molina, soy ingeniero senior de aplicaciones con DemandCourse aquí en nuestra oficina de Plano, Texas. Y para contarles un poco acerca de mi background, tengo pregrado en ingeniería mecánica y maestría y doctorado en ingeniería de petróleos. Y he estado involucrado con la industria oil and gas por más de 8 años. Y el día de hoy lo que quiero mostrarles es cómo podemos usar MATLAB para generar aplicaciones de este tipo. Como pueden ver, es una aplicación de escritorio que está fuera del ambiente de MATLAB, en la que el usuario puede realizar o crear esta regresión de datos de producción de crudo y gas. No solamente eso, sino también podemos generar los pronósticos y a partir de estos pronósticos realizar un análisis económico como este. Entonces, como pueden ver, es una aplicación que es bastante completa, nos permite exportar la data como archivos CSV, nos permite importar la data, también datos como archivos CSV también, pero no solamente CSV, pero también podemos adaptar nuestra aplicación para importar datos desde una base de datos, por ejemplo, desde de Google Cloud o Amazon Web Services, etcétera. No solamente esto, sino que también al final voy a mostrarles cómo podemos generar una aplicación web que nos permite utilizar este mismo programa desde un ambiente web, desde un explorador como Google Chrome o Microsoft Edge, sin necesidad de tener un computador con bastante memoria o con un CPU power considerable. No. Todo esto va a correr ahora desde un servidor y nosotros simplemente necesitamos una dirección web para acceder a esta aplicación y desde allí poder realizar los análisis que sean requeridos por el usuario final. La presentación de hoy está dividida en diferentes secciones. La primera sección es, vamos a hablar un poco acerca de quiénes somos nosotros como compañía, quién es DemandWorks. Luego vamos a hablar un poco de qué es MATLAB y cómo MATLAB juega un papel importante en el Technical Computing Workflow. Luego vamos a entrar en materia del programa que les acabo de mostrar. Vamos a ver cómo desarrollar los algoritmos con MATLAB, cómo podemos generar estas aplicaciones muy fácilmente con MATLAB y cómo podemos hacer el despliegue o la implementación de ellas, que es nuestro cuarto punto de la presentación del día de hoy. Una vez hayamos visto ese tipo de desarrollos y despliegue de la aplicación, vamos a hablar un poco de los recursos que tenemos para ustedes, para que nos conozcan un poco más, para que sepan acerca de nuestros otros servicios como training y consulting. Y luego finalmente vamos a dar un resumen de la presentación del día de hoy. ¿Vale? Entonces comencemos con quiénes somos. DemandWorks es una compañía que ha estado en el mercado por cerca de 40 años. Nuestro headquarter está en Natick, Massachusetts, pero tenemos oficinas alrededor del mundo, como lo pueden ver en esta lámina. Ahora, tenemos más de 5,000 empleados en total y casi la mitad de ellos son desarrolladores. Entonces nosotros estamos en el negocio de ayudarles a ustedes a ser exitosos con nuestras herramientas. Nuestro mayor interés es que nuestros productos como MATLAB y Simulink y los toolboxes les ayuden a ustedes a ser más eficientes con su trabajo y lo puedan desarrollar de mejor manera. Tenemos más de 5 millones de usuarios alrededor del mundo y nuestro software es usado en muchas industrias, ¿cierto? No solamente en la academia ni en oil and gas, sino en muchas más industrias, incluyendo en agencias del gobierno. Y aquí está un snapshot de algunas industrias en las que tenemos un papel importante, incluyendo la parte de producción de energía, que es donde tenemos el sector de oil y gas, pero no solamente oil and gas, sino también energías renovables y energías alternativas. Muy bien, ahora vamos a comenzar hablando de qué es MATLAB y qué tiene que ver MATLAB con el flujo de trabajo del Technical Computing Workflow. MATLAB es un lenguaje de programación, primero que todo. Es un lenguaje de programación científico o numérico de alto nivel, lo cual quiere decir que es muy expresivo y que el usuario no necesita saber códigos oscuros para poder ejecutar o crear sus algoritmos con MATLAB.
No solamente eso, sino que MATLAB nos permite analizar data y crear visualizaciones de forma fácil, eficiente y bastante práctica, como lo vamos a ver en este webinar. También nos permite desplegar esos algoritmos usando diferentes alternativas, como aplicaciones de escritorio o aplicaciones web, tal como les mostré hace un momento. Entonces, para mostrarles un poco qué es MATLAB, este es nuestro ambiente de programación de MATLAB, o IDE por sus siglas en inglés, donde tenemos los folders que están en el folder de trabajo actual, que es este. Aquí tenemos el workspace donde están las variables que están en memoria, podemos accederlas muy fácilmente, por ejemplo en este caso. Y aquí tenemos la ventana de comandos, que es donde podemos poner la información que queremos que MATLAB nos procese. También tenemos estos tabs en la parte superior donde tenemos todas las opciones de MATLAB. Una de ellas que les recomiendo mucho está en la parte de recursos, resources, donde está Request Support, Learn MATLAB, comunidad y por supuesto la ayuda, porque la documentación es bastante rica y de seguro allí van a aprender mucho, y lo digo yo por experiencia, simplemente viendo la documentación. Ahora, una de las cosas acerca de MATLAB es que su nombre viene de Matrix Laboratory, lo que quiere decir que todo en MATLAB es interpretado como un array o una matriz, ¿verdad? Y es muy fácil crear matrices con MATLAB. Por ejemplo, yo puedo crear esta matriz, a su vez crear una nueva matriz en la que le voy a agregar la matriz anterior, elevada al cuadrado. Se me ocurre hacer esa operación y de repente quiero, por ejemplo, crear una nueva matriz donde tengo voy a hacer esta operación, y también puedo por supuesto hacer otro tipo de operaciones que nosotros llamamos operaciones lógicas o logical indexing operations. Por ejemplo, si quisiera saber cuáles son los elementos de esta matriz que son mayores a 0.9, por ejemplo, entonces nos va a mostrar dónde en esa matriz están esos elementos. Y lo que puedo hacer es, si quiero guardarlos, puedo ejecutar esta operación y MATLAB me va a extraer todos estos valores. Ahora, si quisiera ver cuál es mi matriz de forma gráfica o cómo está representada de forma gráfica usando un gráfico de contornos, esto es como se vería mi matriz. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo es de fácil procesar datos de arrays o de matrices con MATLAB. Es muy expresivo. Vieron que no necesité usar un código extraño para calcular el coseno de una determinada matriz, y además puedo graficar esta matriz para entender más o menos cómo es la distribución de los números. Entonces, esto es MATLAB en 30 segundos. Ahora, hablamos también un poco acerca del lenguaje de programación, del lenguaje de computación técnico, ¿verdad? De ese workflow. ¿Qué es ese workflow? Nosotros usamos en realidad ese workflow casi que a diario en nuestro trabajo como ingenieros, ¿verdad? Y la primera etapa del workflow, la primera fase de este workflow es tener información. Nosotros tenemos acceso a mucha data, no solamente de archivos, CSV, Excel, imágenes, texto plano, sin estructura, etcétera, sino que también tenemos información que viene de sensores de los equipos, por ejemplo, o que viene de otros programas. Usualmente lo que hacemos con esa información es, nosotros tomamos esa información, analizamos la data, creamos algoritmos a partir de esa data, y muy probablemente queremos crear algo que podamos compartir con otras personas, ¿cierto? Que no necesariamente deben entender los pormenores de los algoritmos que hay, que se implementaron para analizar esa data. Y esa es la tercera parte del workflow, que es compartir nuestros hallazgos, nuestros algoritmos, nuestros programas con otras personas. Y esto se puede hacer a través de reportes en PDF, por ejemplo, o se puede hacer a través de consideraciones de diseños o datasheets para que otro equipo de ingeniería los tome y continúe el proceso de diseño, o podemos crear aplicaciones tal como está aquí en esta parte de abajo. Ahora, la idea es automatizar este workflow, ¿cierto? No queremos llegar al punto en el que si cambia el input, por ejemplo, tenemos un archivo 1 y luego ponemos archivo 2 y nos toque rehacer todo esto. No, la idea es automatizar este workflow de tal manera que sea robusto, lo suficientemente robusto para trabajar de forma eficiente
sin ser afectado por el tipo de inputs que van a entrar al workflow. Y es allí donde MATLAB va a jugar un papel fundamental en nuestra aplicación del día de hoy. Ahora vamos a ver cómo usamos MATLAB para analizar datos de producción de crudo gas que vienen de archivos externos, en este caso de archivos CSV. Antes de entrar en materia, quiero explicarles cuáles son los objetivos de este demo y cómo vamos a llegar al producto final a través de MATLAB, ¿cierto? Lo primero es que vamos a usar datos históricos de pozos. Estos datos, esta data de producción viene del dominio público del Texas Railroad Commission. Entonces es información que se puede descargar desde el sitio web de esta institución y está disponible para el público en general. ¿Cómo vamos a analizar la data? Vamos a traer esos spreadsheets en MATLAB. Allí vamos a visualizar la data, qué nos quiere decir la data. Vamos a crear una regresión basada en el modelo de ARPS. Y luego pasamos a la parte del forecast y lo que es el análisis económico. Todo eso lo vamos a encapsular en diferentes algoritmos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, viniendo a MATLAB, volviendo aquí al ambiente de MATLAB, ahora vamos a enfocarnos en este tab que tenemos aquí. Eso es lo que llamamos un light script. Entonces, un light script es casi que un script tradicional, pero que te permite crear texto mucho más expresivo, que nos permite insertar imágenes, nos permite tener bookmarks, lo que facilita que otros usuarios puedan entender la información que queremos compartir con ellos. Y esto también volviendo un poco a la etapa 3 del Technical Computing Workflow del cual acabamos de hablar. La data, como les digo, viene del Texas Railroad Commission. Les voy a mostrar un ejemplo de esa data. Entonces aquí tenemos varios archivos CSVs. Vamos a suponer que queremos trabajar con este archivo. Entonces, cuando tenemos archivos CSV o Excel y les damos doble clic en MATLAB, automáticamente el Import Toolbox se va a abrir y MATLAB va a tratar de entender qué es lo que queremos importar de forma automática. Como podemos ver acá, MATLAB seleccionó prácticamente todo el spreadsheet, pero nosotros sabemos que hay información que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es simplemente seleccionar la data que necesitamos de este spreadsheet. Por ejemplo, esta data la podemos seleccionar. Aquí le damos el nombre que queremos, por ejemplo, mi pozo, y lo importamos a MATLAB. Cuando nosotros importamos la selección de esta forma, lo que MATLAB va a hacer es crear una tabla. En este caso se llama MyWell, con la información que seleccionamos, ¿cierto? Pero nosotros podemos tomar ventaja de MATLAB para automatizar esa tarea de tal forma que podamos importar esta data de muchos otros pozos de la misma manera, sin tener que entrar al toolbox, seleccionar la data, importarla, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de importar la selección, lo que vamos a hacer es generar una función que nos permita automatizar el proceso. Y aquí de entrada no tuve que mover un solo dedo para que MATLAB generara todo este código por mí. Y una vez tengo esta función, simplemente la puedo cambiar el nombre aquí, guardarla y de esa forma importar la data de cualquier archivo que yo quiera, en este caso que tenga el mismo formato. Y eso es justo lo que estoy haciendo aquí en esta parte del light script. Estoy determinando qué pozo quiero importar, cuál es el nombre del archivo del pozo, y estoy usando esta función que no es nada más sino una función que MATLAB generó automáticamente y en la cual hice un poquito de modificaciones simplemente para personalizar un poco más la información. Entonces, una vez se importa el pozo, yo le puedo asignar metadata, por ejemplo, quién es el operador, dónde está ubicado el pozo, geolocación, etcétera. En este caso simplemente las dejamos en blanco, no las necesitamos, y aquí está la parte importante. Entonces comenzamos a explorar la data. Vemos que aquí este pozo tiene dos periodos de producción en el cual podríamos decir que fue intervenido en este periodo, ¿cierto? Que su producción se alzó otra vez, es casi que un pozo nuevo.
Y lo que hacemos es decirle a MATLAB, hey, vamos a hacer la regresión a partir de esta fecha. Y aquí insertamos lo que llamamos Live Controls, y es un feature de los LiveScript que nos permiten flexibilizar nuestro trabajo aún más, ¿verdad? Podemos usar checkbox, podemos usar drop-down menus, podemos usar file browser en caso de que no queramos especificar el archivo por nombre, sino que MATLAB nos permita abrir una ventana de explorador. Tenemos otro tipo de controles, pero también tenemos tareas. Entonces, usando tareas podemos importar data, podemos unir tablas, podemos generar código CSS++, entre muchas otras tareas, ¿cierto? MATLAB tiene muchas de esas tareas, así como les estoy mostrando en este momento. Por ahora vamos a usar estos live controls para decirle a MATLAB que queremos hacer una regresión desde este día en adelante, y vamos a usar el modelo de ARPS. Y el resultado de esta regresión está aquí, como podemos verlo. Esta es la regresión de la producción de crudo promedio, la producción cumulativa, y esta es la regresión de la producción de gas promedio y la producción cumulativa. Como podemos ver, es bastante buena la regresión, y a partir de allí podemos también hacer el forecast, ¿cierto? Entonces podemos decir, quiero producción, el pronóstico de la producción 50 años en el futuro a partir de la última fecha. Eso es lo que hacemos aquí, y MATLAB nos genera este pronóstico de producción tanto para crudo como gas, como lo podemos ver aquí. Y ahora en la parte del análisis económico lo que hacemos es tomar ese pronóstico y modificar o jugar un poco con los parámetros económicos, como el precio del crudo, gas, también los taxes o los impuestos a estos productos, cuál es nuestro costo operacional, cuál es nuestro costo de inversión a capital, etcétera. Y podemos incluso randomizar el precio de crudo y gas. Por ejemplo, usualmente cuando se hace un análisis económico se considera un precio promedio. Aquí lo que hacemos es considerar también ese precio promedio, pero con ciertas fluctuaciones en el tiempo, como para darle un poquito más de variabilidad al modelo. Y finalmente obtenemos el resultado que vimos en la aplicación hace un momento. Ahora, todo esto es posible dado que pudimos crear un objeto de regresión, ¿verdad? Dado que pudimos hacer una regresión aquí en este punto. Entonces ahora quiero mostrarles cómo logramos hacer esa regresión con MATLAB. MATLAB tiene una herramienta que se llama el Code Feeder Toolbox, en el que nosotros podemos importar la data del pozo, por ejemplo, seleccionar qué tipo de regresión queremos, si es producción de crudo, producción de gas, y podemos especificar la ecuación custom o personalizada que queramos para esta regresión. Ahora, como les mencioné al principio, en este caso estamos usando la ecuación de ARPS, pero no necesariamente tiene que ser ARPS, puede ser cualquier otra ecuación, y simplemente la ponemos, la especificamos aquí en esta cajita usando la opción de Custom Equation. De nuevo, esta es la ecuación de ARPS, está modificada para tener en cuenta o para ignorar mejor esta data que está aquí en rojo. Por eso tenemos el menos 420, es para decir que la regresión se hace desde este punto en adelante. Y vemos que aquí MATLAB también nos da el resultado de esta regresión, cuáles son los valores de A, y nos da incluso intervalos de confianza de la regresión, ¿verdad? Podemos graficarlos aquí de esta manera, por ejemplo, y aquí nos da el resultado de la regresión. Ahora, de igual manera como hicimos con la importación de datos en MATLAB, nosotros deberíamos poder automatizar este proceso de regresión para no tener que abrir la aplicación, especificar la ecuación, ajustarla cada vez que queramos analizar un pozo. Lo que queremos en realidad es generar una función, ¿cierto?, que nos permita hacer crear estas regresiones de forma automática, simplemente especificando el pozo. Y eso es justo lo que hacemos aquí. Podemos generar código, y cuando seleccionamos esta opción, MATLAB de nuevo va a generar código automáticamente para nosotros. No tuvimos que mover un solo dedo, no tuvimos que crear una sola línea de código por nosotros mismos, sino que MATLAB hace este trabajo por nosotros. Y aquí ya simplemente podemos guardar la función y utilizarla, y eso es justo lo que estoy haciendo aquí en esta etapa del análisis, ¿cierto? Yo determino qué pozo quiero, al que quiero hacer la regresión, y simplemente ejecuto la regresión para obtener estos resultados. Entonces, al final de
del análisis, lo que puedo hacer es, ahora puedo exportar este análisis como un archivo PDF. Si yo quiero reportarle mis hallazgos a un manager, al ingeniero de producción, ¿cierto? Si estoy trabajando en reservas, quiero compartir esa información con alguien más, entonces puedo seleccionarlo, puedo exportarlo como un archivo PDF, un archivo Word, o un archivo de página web, o LaTeX. Hay diferentes formas de exportar esta información. De hecho, yo creo que aquí ya tengo el análisis. Permítanme, lo abro para mostrarles cómo se vería este análisis en PDF. Entonces aquí tenemos el PDF y están los mismos gráficos que estábamos viendo hace un momento en MATLAB, y tenemos aquí el bookmark. Si quiero ir a esta sección del reporte, podemos hacerlo muy fácilmente, como podemos ver aquí. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo podemos importar data en MATLAB, cómo podemos automatizar el proceso, cómo podemos crear live scripts que puedan ser exportados como reportes en PDF, por ejemplo, cómo podemos poner imágenes en los live scripts, cómo podemos generar funciones en MATLAB de forma automática. Y ahora quiero mostrarle algunas otras opciones que también tenemos disponibles con MATLAB. MATLAB nos permite no solamente importar archivos de Excel o de texto plano, sino que también nos permite importar audio, video, otros archivos estructurados como XML. También podemos conectar servicios web como Amazon Web Services o Microsoft Azure, archivos de alta densidad, por ejemplo, bases de datos como Hadoop y contenedores también. También podemos conectar MATLAB con otro tipo de lenguajes de programación como C++, C, Fortran, Java, Python. Podemos crear librerías que son royalty free, es decir, que no requieren licencia y que pueden usarse en Python, por ejemplo, que es una gran ventaja de MATLAB. Podemos conectar MATLAB con bases de datos en ambientes fuera de MATLAB o dentro de MATLAB usando el Database Toolbox. También podemos crear funciones matemáticas como interpolaciones, podemos crear filtros, podemos suavizar las curvas, hacer transformada rápida Fourier. Tenemos solvers de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Tenemos capacidad bastante grande en cuanto a gráficos, como lo podemos ver aquí, todo lo que es plotting en 2D, 3D. Tenemos muchas opciones para ustedes, nuestros usuarios, de tal forma que puedan ejecutar o crear todo lo que ustedes necesitan a partir de sus algoritmos en MATLAB y de allí exportarlo a donde ustedes requieran para sus usuarios finales. Y también podemos extender las capacidades de MATLAB con lo que llamamos toolboxes, ¿verdad? Hay toolboxes para la parte matemática, estadística. Recién vimos el toolbox para hacer regresiones, ¿cierto? El Code Fitting Toolbox. También tenemos para diseño de sistemas de control, procesamiento de señales, entre muchas otras, incluyendo Parallel Computing, que es una de mis favoritas, ¿cierto? Si tenemos una máquina con muchos procesadores, con muchos núcleos, incluso con varias GPUs, ¿cómo podemos usar ese hardware en MATLAB para que nuestros cálculos se realicen de forma mucho más rápida? Y eso es parte de lo que llamamos los toolboxes. Muy bien, hasta el momento hemos visto cómo importar data en MATLAB, cómo generar algoritmos, cómo generar funciones de forma automática con MATLAB, cómo poner todo junto como un live script y exportarlo como en formato PDF, como un reporte PDF, por ejemplo. Pero ahora quiero mostrarles cómo podemos crear una aplicación que sea una interfaz gráfica para esos algoritmos, ¿cierto? Que nosotros podamos compartir con usuarios finales, que ellos puedan usar por fuera del ambiente de MATLAB y que se limiten simplemente a usar la aplicación, ¿cierto? Que ellos no necesariamente tengan que modificar los algoritmos, por ejemplo. Entonces de eso quiero hablarles en esta sección de la presentación. Cuando se trata de exportar información de MATLAB, tenemos varias opciones. Tenemos los MATLAB Coder, por ejemplo, tenemos MATLAB Compiler, MATLAB Compiler SDK, y en realidad depende de qué queramos exportar o en qué formato o para qué propósito. Por ejemplo, MATLAB Coder es excelente cuando se trata de generar archivos tipo código fuente tipo CS++ o CUDA para que otros ingenieros de software lo integren en una
una base de código mucho más grande, por ejemplo. También tenemos MATLAB Compiler, que nos permite generar archivos ejecutables, nos permite generar microservices, nos permite generar MATLAB apps, web apps que se puedan acceder a través de un web browser. Y tenemos MATLAB Compiler SDK, que nos permite, ya es un poco más enfocado en soluciones tipo Enterprise, que nos permite generar también microservices, nos permite generar librerías para Python, Java, incluso CS++, entre otras. Y todas estas opciones son royalty free, lo que quiere decir que una vez se saquen del ambiente de MATLAB ya no requieren una licencia para poder ejecutarse. Okay. Pero en este momento o en esta presentación en específico nos vamos a enfocar en MATLAB Compiler y les voy a mostrar cómo podemos generar una aplicación standalone y una aplicación web para el workflow que trabajamos de analizar datos de producción, generar el pronóstico, hacer el análisis económico y luego exportar los resultados. Entonces lo primero que quiero mostrarles es, volviendo aquí a MATLAB, es dónde podemos encontrar App Designer. App Designer es, como les voy a mostrar en un momento, es el ambiente gráfico que nos permite generar aplicaciones a partir de ciertos algoritmos. Entonces, si venimos aquí al tab de aplicaciones o de apps en MATLAB, damos clic en Design App y esto va a abrir App Designer, que es esta aplicación. Entonces aquí vemos que esta es la interfaz gráfica del programa que les mostré al principio de la presentación. Aquí tenemos todas las librerías de componentes. Si queremos agregar un Dropbox, una imagen, un label, simplemente la arrastramos acá a la librería de componentes, al canvas o al lienzo, que es donde nosotros creamos nuestra app. Y listo, es bastante sencillo. Ahora, si es la primera vez que tienen un encuentro con App Designer, yo les recomiendo que vengan aquí en el tab de Designer, en el New. Cuando le damos clic en New, nos va a dar un montón de información para ayudar, para que MATLAB nos está ayudando a iniciar usando App Designer, con ciertos tutoriales que son cortos, que nos van a permitir iniciar no desde cero, sino ya desde al menos una pequeña base a la cual vamos a comenzar a agregar información, agregar algoritmos, agregar datos o toolboxes o componentes hasta que lleguemos a la aplicación que tenemos pensada para el diseño final. Ahora, una vez tenemos el lienzo con la información, ya pusimos los datos que queremos, los algoritmos que queremos ejecutar, lo siguiente es exportar la data, ¿cierto? O exportar esta app, lo cual conseguimos con esta opción Share aquí en el menú Share. Y hay tres diferentes opciones o tres diferentes formas de compartir esta aplicación. La primera es como una MATLAB app, es decir, como una app que se ejecuta desde MATLAB. Ahora, esta app es autocontenida, por lo cual no podemos modificar lo que está dentro de la app, simplemente tenemos acceso a esa interfaz. La segunda opción es creando una web app que se despliega o se implementa en un servidor. El servidor es el host de esa aplicación y nosotros podemos acceder a esa aplicación a través de un web browser, que fue lo que hicimos al principio de la presentación. Y la tercera opción es crear una aplicación standalone o un archivo ejecutable en Windows, por ejemplo, que simplemente abre la aplicación por fuera de MATLAB y podemos correrla sin necesidad de tener MATLAB instalado en nuestra máquina. Ahora permítanme mostrarles cómo se ve cada una de estas opciones. De hecho, las últimas dos opciones, la web app y la aplicación standalone. Entonces voy a iniciar con la aplicación standalone y como ven aquí, como pueden ver, esta es como una aplicación cualquiera en Windows, ¿verdad? Es bastante dinámica, es lo que podríamos esperar de otra aplicación desarrollada profesionalmente, por ejemplo, con programas como Qt, en el caso de C++. Tenemos la misma funcionalidad de regresión, de análisis económico, tal como vimos en el LightScript, pero todo está basado de forma gráfica en esta interfaz y es bastante dinámica. Podemos exportar la data, entre otras cosas, ¿vale? Y la segunda opción, que es la que más me gusta en el momento, es una web app. Y la web app, como pueden ver aquí, es la misma aplicación, simplemente que está desplegada en un servidor al que podemos acceder de esta forma. Y aquí vemos la aplicación que generamos con MATLAB. La gran ventaja de Web App Server es que podemos
subir al servidor muchas más aplicaciones, como podemos ver aquí en este ejemplo. Así que el usuario puede acceder a un sinnúmero de aplicaciones. Podemos tener equipos desarrollando cierta aplicación, otro equipo desarrollando cierta otra aplicación, y todos se pueden usar las aplicaciones desarrolladas por los diferentes equipos de determinado proyecto, ¿vale? Ahora, nosotros aquí tenemos la opción de seguir usando los documentos que tengamos en nuestro computador personal, por ejemplo, que eso es una gran ventaja de App Designer, de Web App Server, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quisiera subir la data a este pozo, simplemente la busco en el folder de mi escritorio, la subo al programa y puedo continuar con el proceso tal como lo hice con el LightScript. Puedo hacer la regresión usando el modelo de ARPS. Una vez haga la regresión, puedo hacer el forecast, puedo exportar la información, puedo crear otras regresiones, puedo hacer el análisis económico, etcétera. Y todo desde un ambiente web. De nuevo, la gran ventaja de Web App Server en este caso es que no requiere un computador con una muy buena máquina, con mucha memoria, con varios procesadores para hacer este tipo de análisis, porque eso simplemente está corriendo en un servidor por fuera de MATLAB, y yo simplemente estoy accediendo a la aplicación usando una dirección web. Por supuesto, hay otros factores como autenticación de usuarios, toda la parte de ciberseguridad. Todo eso está cubierto por MATLAB, y nuestro equipo de Web App Server está dispuesto y listo para hablar con ustedes acerca de este tipo de aplicaciones en específico. Bueno, y ya para finalizar este webinar, quiero dejarlos con algunos recursos y con las conclusiones de esta presentación. Entonces, MathWorks tiene diferentes recursos disponibles para nuestros usuarios. Son recursos de libre acceso. Ustedes pueden acceder a ellos a través de nuestra página en mathworks.com. El primer recurso que quiero recomendarles es MATLAB Central. Aquí van a ver todo lo relacionado con MATLAB, Simulink. Van a encontrar libros que se han escrito basados o con aplicaciones específicas para MATLAB y Simulink. Van a ver el programa de conexiones, que es donde encontrarán toolboxes que no son desarrollados por The MathWorks, sino por otras compañías que también funcionan con MATLAB y Simulink. Y además en MATLAB Central van a encontrar File Central, que es donde hay intercambio de archivos, ¿cierto? Entonces, si están trabajando en un algoritmo que es complejo, es probable que alguien ya lo haya trabajado antes en MATLAB, así que les recomiendo que vayan y revisen este sitio, y dentro de MATLAB Central vayan hacia Files Exchange, ¿ok? Ahora, quiero hablarles de Consulting Services, de nuestros servicios de consultoría y entrenamiento. Primero, servicios de consultoría es algo que nosotros recomendamos mucho para casos en los que ustedes están trabajando en un proyecto y tienen deadlines muy cortos, los calendarios son muy cortos. Es allí donde los servicios de consultoría de MathWorks entran a ayudarles a ustedes, nuestros usuarios. Ahora, nosotros no estamos interesados en simplemente generar una solución o turnkey a su problema, pero nosotros estamos interesados en que ustedes aprendan a usar nuestras herramientas para solucionar determinado problema. Así que cuando ustedes contratan servicios de consultoría, nosotros caminamos con ustedes ese paso a paso desde la concepción de la solución del problema hasta que el problema está finalizado, de tal forma que al final de esa interacción de consultoría ustedes pueden usar nuestros productos por ustedes mismos y ya habrán ganado más conocimientos acerca de nuestros productos. Y por otra parte tenemos los servicios de entrenamiento, Training Services. Tenemos entrenamiento para todos los toolboxes, para MATLAB, aplicaciones específicas, desarrollo de aplicaciones como acabamos de ver, totalmente recomendado. De hecho, yo cuando ingresé a The MathWorks ya hace más de un año, yo pensé que era un muy buen usuario de MATLAB porque he venido usando MATLAB desde que estaba en college hace ya muchos años.
Y cuando estuve aquí, tomé este curso, MATLAB Fundamentals, me di cuenta de todo lo que me había perdido. Trucos para hacer mi programación en MATLAB más eficiente, cómo hacer que mi código sea más eficiente, es decir, que corra mucho más rápido, que sea más robusto, cómo crear este tipo de interfaces gráficas, cómo crear ese tipo de análisis de datos. Absolutamente recomendado. Por favor, si tienen tiempo, vayan a la página web y denle un vistazo al MATLAB Fundamentals Training. De nuevo, absolutamente recomendado. Ahora quiero compartirles un par de historias de éxito de nuestros usuarios. Esta compañía usó MATLAB para optimizar producción de crudo y gas en un campo de gas. Creo que de hecho es condensado. Ellos usaron el Optimization Toolbox de MATLAB con curvas de pozo, curvas de yacimiento, para encontrar puntos óptimos de producción y de esa forma generar este incremento en la producción de miles de barriles por día. También tenemos a Baker Hughes, que usó nuestras herramientas para generar algoritmos de mantenimiento predictivo que les ayudó a ahorrar millones de dólares, como está proyectado, en mantenimiento de sus equipos de bombeo. Estos algoritmos que desarrollaron con MATLAB fueron desplegados en una flota de camiones con bombas triplex, y ha funcionado de maravilla. Ahora, para concluir esta presentación, quiero dejarles los puntos claves del workflow que revisamos hoy. Pero antes que nada quiero que vayamos de nuevo al Technical Computing Workflow y veamos cómo MATLAB nos ayudó a automatizar el proceso, tal como fue nuestra intención al principio. Primero que todo, tomamos archivos CSVs, data de producción en este formato, lo trajimos a MATLAB, y una vez estando en MATLAB analizamos los datos, creamos nuestros modelos de regresión, automatizamos el proceso creando funciones, o más bien permitiendo que MATLAB generara funciones de forma automática para nosotros. Tomando estas funciones generamos los algoritmos, pusimos todas las piezas juntas en ese LightScript que al final convertimos en una aplicación. Y ya cuando nos referimos a compartir los resultados, lo hicimos de diferente manera. Primero generamos un archivo PDF, ¿cierto? Que fue a partir del LightScript, pero al final creamos una aplicación standalone que fue un archivo .exe, y creamos una web app en donde encapsulamos todos esos algoritmos, encapsulamos todo ese proceso, ese workflow de análisis de producción de datos de crudo y gas, y lo presentamos en forma de una aplicación que nuestros usuarios finales van a poder usar muy fácilmente sin requerir una licencia de MATLAB o sin requerir tener MATLAB en sus equipos. Entonces vimos cómo MATLAB está en el corazón del Technical Computing Workflow, cómo MATLAB nos puede ayudar a automatizar este proceso de forma que nuestro trabajo pueda hacerse de forma más eficiente y efectiva. Vimos cómo MATLAB soporta diferentes formatos para importar archivos. En este webinar en específico usamos archivos CSVs, pero también mencionamos que podemos importar imágenes, archivos de audio y video y procesarlos todos con MATLAB. Vimos que hay formas intuitivas de compartir estos algoritmos, ¿cierto? Hablamos de los diferentes métodos para exportar estos algoritmos a ambientes fuera de MATLAB, y finalmente les compartí algunos recursos relacionados a nuestros servicios como Consulting Services, como Training Services. También les recomendé algunos recursos en nuestra página web de MATLAB Central, incluyendo File Exchange, para que ustedes puedan ir y revisar qué están haciendo nuestros otros usuarios con MATLAB. Con esto quiero darles gracias por su tiempo. Fue un placer tenerlos aquí en este webinar. Espero que les haya gustado lo que les mostré hoy, y por supuesto quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias.